¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Y ahora pues les dejo este lugar a nuestro hermano Henry, que nos va a traer el mensaje de esta noche. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Amén. Que Dios bendiga a nuestro pastor por dirigir ese servicio y que Dios lo bendiga y lo fortalezca siempre y en cada momento. Y en ese ministerio que escuchamos que está obrando fielmente, ese estudio bíblico, pues que sigan añadiendo, el Señor siga añadiendo a personas, siga tocando los corazones del Señor para que puedan pues escuchar la palabra fiel del Señor y vivir conforme a Él, entregando sus vidas a Él, a Cristo Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos, con gozo, con alegría. Es un privilegio, hermanos, estar aquí. Y justamente Esmeralda y yo que en el camino estamos diciendo cuánto deseáramos, o gente, pues yo deseara estar pues aquí presente y ser primero en abrir las puertas, y a veces como humanos, como personas fallamos, pero creo que en todos nuestros corazones tenemos ese mismo sentir, de ser los primeros de llegar y estar aquí alabando al Señor, pues obrando para su reino. Y pues con ese gozo que tenemos, les pido que abran sus Biblias a Juan capítulo 2, donde seguimos nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Quizás se preguntarán, ¿estamos estudiando Juan? Pues sí, hace un mes, ya más de un mes, ya en noviembre, wow. Primera semana de noviembre o última semana de octubre, iniciamos una nueva lección después de Malaquías, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Y dije que íbamos a ver varios puntos, historias, parábolas, pero historias impactantes e importantes en el cual podemos recibir algo por medio de Dios a nuestras vidas. Y vimos Juan capítulo 1, como vamos a ver ahorita, y ahora entramos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, y vamos a ver los versículos 13 al 22. Y antes de leer, hermanos, les pido que oremos, inclinando nuestros rostros. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio, este tiempo que tenemos para alabar tu santo nombre por medio de cantos, himnos, por medio de oración, Señor, por medio de peticiones y súplicas, por medio también de agradecimiento, Señor. Todas estas cosas por las cuales son medios que tú nos has dado como privilegios para poder alabarte, agradarte, alinear nuestra voluntad a la tuya, Señor, a tu voluntad perfecta, a tu voluntad buena, a tu voluntad que produce buen fruto y justicia en nuestras vidas. Te pedimos en este momento, Señor, ya que hemos honrado tu nombre, que podamos honrar tu nombre ahora mediante tu palabra viva, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos dé un mensaje, Señor, que podamos poner en práctica. No solamente seamos hacedores, Señor, sino hijos tuyos fieles, que practicamos y ponemos en práctica nuestra fe. Que nuestra fe se revele, Señor, por medio de estas obras por las cuales tú nos has preparado y has preparado de antemano, Señor, como dice tu palabra. Te pedimos que estemos atentos, Señor, que quites toda distracción de nuestras mentes, Señor, toda cosa que cause que no escuchemos o no recibamos este mensaje, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe, que no sea yo quien hable, Señor, que no sea yo quien guíe, Señor, pero que sea tu Espíritu que nos demuestre tu palabra y nos revele lo que tú tienes para darnos, Señor. Te damos gracias en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos,
Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor, versículo 13. Leamos todos juntos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acercaron sus discípulos entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificada este templo, ¿y tú en 3 días la levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? En esta tarde, noche, rápidamente vamos a ver este estudio que se encuentra aquí en Juan capítulo 2, que se titula La purificación del templo, la transformación del alma. Es muy importante reconocer estos acontecimientos bíblicos que se encuentran en los evangelios, lo que sucedió en el tiempo de Cristo y las acciones que Cristo tomó concerniente al templo de su Padre. Y como sabemos, esta historia, igual que la primera historia que vimos en Juan 1 sobre el convertir en vino el agua, podemos ver estas historias que en pasada se ven como simples historias de que Cristo convirtió agua en vino, en el cual tiró las mesas y pues corrió a las personas que estaban vendiendo en el templo, por lo cual reveló ese celo que tenía por no simplemente el templo, pero por lo que es sagrado. Un lugar, una tierra, un piso sagrado. Y no hablando físicamente, aunque físicamente Jesucristo demuestra este ejemplo, pero como vimos al principio en Juan en este mismo capítulo, en Juan 2, sobre el vino, pudimos ver varios puntos. Y no es por casualidad que el Evangelio de Juan comience, de esta forma. Comience en la forma de 2 historias, 2 hechos que demuestran la actitud de Cristo Jesús concerniente al propósito por el cual Él vino, concerniente a lo sagrado y a lo que Él vino a purificar. Y mientras estas historias son fascinantes, más fascinante es lo que Dios nos está dando a entender por medio de estas historias. Que no simplemente fue un hecho de una boda donde convirtió agua en vino, sino que es revelación de una transformación por el cual el hombre mismo es inadecuado a hacer con su propia voluntad. Que el hombre mismo no puede quebrantarse mismo y transformarse espiritualmente en el hombre interior sí mismo, sino que tiene que haber un intermediador para hacer esa obra. Y tiene que haber un poder más grande que la creación o que se encuentre en la creación que haga tal obra, que convierta a agua simple en vino, sin abrir
las jarras de piedra. Y este ejemplo que vimos anteriormente, solo para entender y recordarnos, reveló un milagro de abundancia y transformación, que Dios da en abundancia y que Él transforma, y que cuando Él transforma lo hace en abundancia. Y Él da lo mejor, porque como eran los comentarios de los invitados de la boda, dijeron, lo bueno siempre se da primero, y lo último pues ya es lo malito, lo que ya no sabe, tiene sabor bueno, porque ya están pues borrachos y ya no tienen ese entendimiento de lo que es bueno y lo que no tiene buen sabor. Dice, pero tú, hablando al novio, dice, has guardado lo mejor para el último. Y eso, hermanos, no simplemente es que estaba describiendo un vino, esa persona estaba hablando del vino, pero hay algo más grande en esas palabras. Lo más bueno es lo que vino cuando vino Cristo al mundo. Porque la ley no trajo nada bueno más condenación, como dice Romanos 2 y 3, como dice Gálatas 2 al 5. Maldito es todo el que está bajo la ley, dice Deuteronomio. Entonces no había nada bueno en el antiguo sistema que podría traer salvación. Era una niñera, como vimos, una niñera a lo verdadero, a lo que en verdad es bueno. Por lo cual los judíos tanto bostezaban y decían, nuestros padres son Abraham y Moisés, y Jehová les dio maná del cielo, por lo cual Jesucristo en Juan 6 mismo dice ¿qué? Dice, yo soy el pan verdadero, el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre, jamás. Así es que lo bueno, lo verdadero vino es lo postrero. Es cuando Cristo entró al mundo que Él creó con sus propias manos para cumplir la voluntad del Padre. Entonces esa historia del agua en vino demuestra esa abundancia y transformación radical, incomparable. Esa transformación, esa regeneración que ningún hombre puede hacer, que solo se encuentra en Cristo Jesús. Esto también es una confrontación, viendo esa primera historia, entrando a esta segunda. Es una confrontación directa a un sistema que existía en ese tiempo, por lo cual ha surgido de nuevo ese sistema. Y ese sistema es un sistema religiosa. La sistema religiosa que vino a revelar la severidad del pecado. Él vino a revelar la severidad del pecado y que la sistema religiosa no es para salvar. No hay sistemas religiosos, no hay obras que un hombre pueda hacer para salvarse. Pero la palabra desde el principio hasta el fin nos revela algo, y eso es la fe. La fe. Fe en Dios. Fe en Cristo Jesús. Que lo que Él nos ha revelado mediante su palabra es verdadero, es suficiente. Y que no hay de buscar en otro lugar, otros libros, otras filosofías para encontrar la única cosa que nos da vida. Al único quien es vida en verdad, como vamos a ver ahorita. Entonces aquí podemos ver estas dos escenas de la boda y la escena de la purificación del templo, del voltear las mesas. Y como pudimos ver y podemos ver, cuando la madre de Jesús, María, le había corrido a él clamando que ya no había vino para la boda, era revelación ¿de qué? De la sequedad espiritual en Israel. De una sequedad donde ya no había una adoración verdadera para Dios.
Y hermanos, hoy en día se encuentra esa misma sequedad. Hoy en día se encuentra esa misma sequedad en el cual la adoración hoy en día es algo superficial. La adoración es venir a la casa del Señor, adorar, irse y vivir su vida como que no conoce a Cristo. Sea legalista o sea iglesia de libertinaje, la única diferencia es que la iglesia libertinaje no esconde el pecado y la iglesia legalista lo esconde. Pero son ambos, en concerniente, como dice Pablo en Gálatas, hablando del libertinaje y hablando del legalismo, son uno en sí mismo, que los dos son superficiales. Los dos están equivocados. Hay una sequedad hoy en día, hermanos, en la iglesia, en el cual, concerniente a la iglesia moderna americana, cultural, se basan en qué conmueve a las personas más que en qué conmueve los corazones para venir y arrodillarse delante de Dios, confesando sus pecados, alineándonos a la voluntad de Dios. La iglesia moderna alinea la voluntad del hombre primero. El enfoque de las iglesias hoy en día es cómo podemos agradar, cómo podemos hacer que estas personas sientan algo, se sientan bien, se sientan como que están siendo tocados. Y esas personas caminan pensando que conocen a Dios, que son hijos de Dios. Pero es una sequedad espiritual igual que los fariseos que clamaban ser hijos de Jehová, por lo cual Cristo vino y los corrigió y les dijo cómo era. Entonces, cuando María dice no tienen vino, era revelación de sequedad espiritual. También revela un juicio. Un juicio cuando hay sequedad espiritual, hay abandonamiento de parte de Dios. Es decir, que cuando el hombre decide seguir su propia voluntad, Dios deja al hombre que siga su propia voluntad. Y hay juicio por la maldad, por la sequedad. También se revela falta de gozo y vida en la vida interior, en el hombre interior. Se reveló que la adoración era externa y no interno. Era externa, ya no tienen vino, ya no tienen de lo bueno. Se han desviado. Así como dice Isaías 24, que nos trae esa unión entre la historia del vino y la historia de la purificación del templo. Por lo cual, dice Isaías 24, 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Lo que estaba aconteciendo en Juan 2 al inicio, en ese milagro de la boda, era la profecía o era paralelo a la profecía de Isaías 24 que hablaba de antes de la venida del Mesías, había de haber esa sequedad, donde ya no hay vino. Isaías profetizó diciendo se perdió el vino. Esta segunda historia sobre la purificación del templo nos revela algo impactante y similar a la situación del vino. Jesús toma lo que es o lo que representaba una purificación externa, es decir, la transformación de agua en vino, es decir, el voltear las mesas en el templo de los vendedores. Cristo
Dios está representando una purificación, está dando a entender, está revelando una purificación externa en estas historias para revelarnos la purificación interna que Él vino a hacer y que Él ha hecho en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y la purificación que hace a cualquier persona que acude a Cristo y que lo busque con corazón sincero. Estas historias revelan el pacto, un nuevo pacto. Revelan una nueva purificación. Revelan la transformación. Revelan una vida nueva. Revelan una relación nueva. Y revelan la severidad del pecado. No externamente primero, sino internamente. Porque el templo que Él vino a purificar físicamente en Juan 2 es representante del templo verdadero o de los templos verdaderos. Aquí en Jeremías 31 dice, versículo 31 al 34, y nos revela lo que Cristo vino a hacer, a transformar. Y cuando Él vino a transformar, lo hizo por completo. ¿O acaso a medias lo hizo? Lo que Dios hace, lo cumple. Cuando Él inicia una obra, Él la cumple. Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, después de la sequedad que dice Isaías 24, Jeremías ahora profetiza en el capítulo 31, versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál pacto fue eso? El pacto de la ley. El pacto de la ley. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, porque perdonaré la maldad de ellos. Cuando Cristo entra al templo, viendo a los vendedores, a los idólatras, a los que venían a hacer dinero en el nombre de Dios, Cristo vino a purificar el templo físico, simbolizando, revelando este nuevo pacto que profetizan todos los profetas del Antiguo Testamento, los profetas mayores y los profetas menores, del pacto, del nuevo pacto, de lo que establecería y lo que establecería en ese día, dicen aquellos días. ¿Y cuándo son aquellos días? Cuando Cristo viniere y después de Cristo. Aquellos días en el nuevo pacto que es hecho y cumplido por medio de Cristo Jesús. Así es que dice aquí en Juan 2, y dice, y subió Jesús a Jerusalén, la última porción del versículo 13, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Por qué había gente vendiendo animales en el templo? El versículo 13 nos dice que era el día de Pascua, el día en el cual celebraba Israel el liberamiento o la libertad que recibieron de Egipto
y la promesa que recibieron de una tierra nueva. Y en cada Pascua, que era parte de la ley del pacto, del antiguo pacto, del pacto antiguo, ellos celebraban la Pascua, sacrificando animales. Ese día de Pascua es el día más grande para el judío en el cual sacrifican más animales de cualquier día del año. Porque la Pascua revela el derramar de sangre. Cuando tuvieron que derramar sangre de las cabras en Egipto y poner la sangre sobre las puertas, cuando vino el ángel de muerte y pasó sobre las casas, toda casa que tenía sangre de cabra o de sacrificio, sobre la puerta el ángel de muerte pasaba. Y el que no tenía la sangre del sacrificio sobre la puerta, el ángel de muerte tomaba la vida de todo prójimo, de todo primogénito, de cada hogar. Cada hijo, primer hijo que había nacido en cada hogar, el ángel de muerte venía y tomaba la vida de esos primogénitos. Pero el que tenía la sangre del sacrificio sobre la puerta era salvo. No entraba y decía, ¿seguro que es sangre? ¿O sí? No, pasaba sobre las puertas que tenían sangre de sacrificio sobre las puertas y eran salvos. Entonces aquí en Jerusalén estaban celebrando, conmemorando parte de la ley, el día de Pascua, el día festivo, de estos sacrificios que año tras año sacrificaban en honor, pero por lo cual cuando vino el Cordero verdadero no lo reconocieron. Entonces es simbólico que el día de Pascua vino Jesús al templo. Y viendo a estas personas que vendían estos animales que gente compraba para ofrendar animales, en sí mismo no se veía o no se ve como algo malo. Pero el hecho en el cual estaban haciendo un negocio en preparar animales perfectos para que la gente no tuviera que criar sus propios animales, elegir lo que vale algo inocente. No, de dinero compraban. De dinero llegaban sin esfuerzo. O sea, dame la más mejor, como cuando elegimos pavos o gallinas, ¿verdad? Ya, dame esa la más gorda. ¿Dónde hay sentido en eso? Cristo reconoció esa severidad de falta de entendimiento de la celebración de Pascua. Ellos habían perdido el entendimiento de la reverencia, de dar de lo mejor de uno mismo, de criar esos animales inocentes y criarlos y saber que este animal inocente sería una ofrenda la más perfecta de mi redil para Dios. Ya era un negocio sin sentir la práctica del pacto. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? Versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, imagínense, un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. ¿Qué estaban haciendo? Intercambiando dinero en el templo. ¿Dónde hay intercambio de dinero en el templo? No hay, no debe de haber. ¿Comprando algo para honrar a Dios? Eso es intentar comprar su salvación. Intentaban agradar a Dios con dinero, lo que estaban haciendo. Con ofrendas que no valían. No tenían valor. Y esparció las monedas de los cambistas. Tiró el dinero que no vale nada delante de Dios. Y volcó las mesas. Tiró todas las mesas donde vendían. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto.
y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Aquí se encontró comercio, negocio, manipulación, religión vacía, religión falsa. Salvación comprada con obras y manos. Hizo un látigo, volcó las mesas y dijo: no hagan de la casa de mi Padre un mercado. Este acto físico tiene este significado profético y simbólico, que Él viene a purificar, a limpiar, a voltear las mesas, a correr fuera el pecado que existe en cada persona que pone la fe en Él. En Jeremías capítulo 7, versículo 11, Jehová había condenado ya la corrupción del templo, que no era algo nuevo. Jeremías 7:10, dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es decir, no se puede mezclar en ese tiempo, en el pacto antiguo, por lo cual Cristo Jesús es el climático y el fin del antiguo pacto. Él cumple el antiguo pacto, Él establece el nuevo pacto. Así es que ellos estaban practicando todavía el antiguo pacto hasta que Cristo murió y resucitó. Y luego comienza el nuevo pacto. Y aquí en Jeremías nos habla de este problema que surgió desde antes, en el cual daban y repartían pan, dice en Jeremías 7, pan a la madre del cielo. Dioses falsos, esta diosa falsa, que siendo hijos de Dios, veían las obras de Jehová y aún adoraban a esta diosa falsa. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos, para seguir, para luego, después de decir libres somos aquí en el templo de Jehová, salir de las puertas y seguir ofrendando a estos dioses, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es decir, que no podemos servir dos maestros, como dice Cristo. Vemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es revelado a plena luz por medio de Cristo, por los apóstoles, que el Espíritu reveló estas cosas también. Revela este problema de abominación de servir a dos maestros. Es abominación decir libres somos en Cristo para salir de estas puertas y servirnos a nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestros placeres, en el pecado, en no darle la importancia de nuestra vida espiritual, que no es solamente en este lugar. Y que, como vamos a ver ahorita, que el templo de Dios no es un lugar físico. En el antiguo pacto, el templo de Dios era un lugar donde Dios, Jehová, se encontraba físicamente, espiritualmente, ahí físicamente presente en el templo. Se encontraba ahí en esos templos físicos hechos de mano, construidos por el rey David y luego por su hijo el rey Salomón. Jehová moraba en estos templos para demostrar lo sagrado que era, que ninguno impuro podía entrar en el templo. ¿O sí? Si uno impuro, sin haberse lavado, sin haber confesado, dicho sus pecados, sin haberse lavado físicamente, sin haber ofrendado un sacrificio perfecto, entrando en esas puertas, ¿qué pasaba con esa persona? Si tenía 0.000001 de impureza,
morían. No podían entrar. No podían entrar en ese holocausto grande, en la expiación del pecado anualmente, donde el sacerdote entraba para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Morían con 0.0000001% de pecado. Caían muertos. Y es porque amarraban un lazo. Porque si ya no escuchaban la campana, había muerto. Lo jalaban con el lazo para afuera. Porque ellos no podían entrar. Porque la presencia de Dios es algo de reverencia. Por lo cual Pablo dice en Filipenses 2, ¿qué dice? Trabajen en su salvación. ¿Qué dice? ¿Qué dice Filipenses 2? En caso que no nos recordamos cómo está o cómo es estar en la presencia de Dios. Dice Filipenses 2. Por tanto, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, es decir, la salvación que Jesucristo nos ha dado, en el cual el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿De qué forma? Con temor y temblor. No por miedo de condenación, siendo hijos de Dios, porque no hay condenación para los hijos de Dios. Pero temblor y temor, ¿por cuál razón? ¿Quién puede estar delante de la presencia de Dios? ¿Cuál hombre puede venir delante de la presencia de Dios y vivir? Y vivir. Ningún hombre. Pero eso es lo que vino a hacer Cristo. Vino a hacer esa obra necesaria que ningún hombre puede ser. Vivir la vida perfecta, ofrendar una vida perfecta como sacrificio perfecto y único para perdón de pecados por siempre. A los que confían y creen en Él. Así es que este lugar es un lugar sagrado. El templo en ese tiempo, en el antiguo pacto. Pero dice el versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Es cueva de ladrones. La gente hacía maldad y luego corrían al templo. Porque decían, aquí en el templo, si estamos en el templo, estamos salvos. Estamos buenos, en buena posición. No nos va a pasar nada. Después de haber adorado falsos dioses, adorado sus placeres, corrían al templo para sentirse, ¿qué? Santos. Eso es el libertinaje y el legalismo presente en las iglesias. Vivir en pecado y venir al templo, venir a la casa del Señor para sentirse santos. Pero eso no es la vida del creyente. Porque ni estas cuatro paredes, ni estas bancas nos pueden salvar. Nada de este lugar físico nos puede dar vida. Cometieron pecados y adoraban a falsos dioses, pero usaban el templo como un lugar donde creían que estuvieran a salvos porque dice que ofrecían pan, como ya mencioné, a estos dioses. Y luego venían al templo para adorar. Salían de esas puertas y de regreso al pecado. Gran abominación
por el cual Dios aborrece. El hombre de doble ánimo, como dice Santiago 1. El hombre de doble ánimo es débil. El hombre de doble ánimo que sí ve dos cosas, que está confuso, que no sabe esa y no tiene Cristo como el ancla firme, aunque dice que tiene Cristo en su vida, es de doble ánimo porque no está seguro en Él. Y por el motivo que no está seguro en Cristo, acude la religión o el libertinaje. Pero Cristo mismo nos aclara que una persona no puede servir a dos dioses, no puede tener dos personas, o no puede tener más bien una persona, dos amos. Que dice, o somos de Él, amamos a Dios y aborrecemos el mundo, o somos del mundo, dice 1 de Juan, y aborrecemos ¿a quién? A Dios. No es posible estar entre medio. No hay área gris en la vida cristiana. No hay que, estoy entre medio. A veces peco, pero como dicen muchos, Dios conoce mi corazón. Dios conoce que nuestros corazones hacen maldicia, hacen y cometen pecado. No podemos vivir en el pecado actuando como que no hay algo severo, como que no estamos en la presencia de Dios. Por lo cual Cristo vino y purificó a los templos verdaderos y purifica a los templos verdaderos. Así es que pertenecemos a Dios o pertenecemos al enemigo. Así que dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cristo cumplió la profecía de Salmo 69:9, donde dice, porque me consumió el celo de tu casa. Aunque es David que está hablando sobre el templo, es Dios hablando, el Espíritu hablando por medio de David para profetizar las palabras que habría de decir Cristo cuando viniera a la tierra. Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa. Imagínense en los salmos que Cristo esté hablando, porque me consume el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero hermanos, todo esto es para demostrar y revelar que llegaba una nueva sistema y que ha llegado lo nuevo. Que el sistema nuevo había llegado para purificar el templo, que ya no es físico sino espiritual. Por lo cual fue profetizado, como vimos en Jeremías 31, Isaías 1, Amos capítulo 5. Y regresamos al punto que vimos en el agua convertido a vino, que Jesús no vino a reformar un sistema. Él no vino al templo y les dijo, no hagan eso. Intenten hacer algo más bueno. Eso es reformar. ¿Qué hizo Cristo cuando llegó al templo y vio lo que estaban haciendo? En el celo que tenía por el templo, Él tiró las mesas. Con el látigo sacó fuera los animales y los que vendían. Tiró las monedas al piso. Todo lo que no vale en esfuerzo propio y en sacrificios falsos y en ofrendas falsas. En las mentes de doble sentido. Jesús no reforma las mentes ni las almas. Jesús transforma. Lo que hizo Cristo en esa primera historia y lo que hace Jesús aquí no es una corrección, es una declaración de muerte del sistema antiguo. Declaración de muerte de este sistema antiguo.
Por lo cual Juan 2, aquí en los versículos 19 al 21, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Si tú crees y has derrumbado todo el negocio, ¿tú qué crees que sería más mejor? ¿Tú qué tienes para ofrendar o para dar, como una señal, una señal de lo que tú estás haciendo, lo que vas a hacer es mejor? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Eso es incredulidad. ¿Cómo es posible que lo que tomó 46 años se va a derrumbar y lo vas a formar de nuevo en 3 días? No. Eso es lo que pensaban. No. Pero el versículo 21 nos revela algo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Su propio cuerpo era y es el templo sagrado y perfecto. Él hablaba del templo de su cuerpo, en el cual se derrumbaría su cuerpo y en 3 días resucitaría en victoria sobre la muerte y el pecado. El templo verdadero, entonces, primer clave para entender, antes de darnos cuenta que nosotros ahora somos los templos de Dios, el templo completo y perfecto es su cuerpo. El cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo el templo perfecto. Igual que Él mismo dice que Él es la puerta al cielo, que Él es el camino al cielo, que Él es la luz de vida, que Él es la vid, que Él es el cordero, que Él es también el león. Él es todo, sobre todo, todo en todo. Es Él. Es Él. Es Cristo Jesús. Él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de algo bueno y perfecto que ningún templo físico podía cumplir, que era perdón de pecados. Había expiación temporal de pecados en los templos o en el templo de Jehová. Pero lo que Cristo vino a dar es perdón completo, como dice Isaías y Jeremías. Y perdonaré sus pecados y no me recordaré de ellas. Esa purificación Cristo lo demostró cuando vino a derrumbar el negocio. Él es nuestro refugio por quien vivimos hoy y la razón que tenemos vida hoy. Y podemos ver que el que confía en el templo verdadero, en lo sagrado, en Cristo Jesús, quien es perfecto, quien fue hombre y quien es Dios y el Hijo de Dios, ahora tiene más sentido cuando leemos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. El nuevo pacto. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano muere Cristo si acudimos a Cristo y la ley. Obras más bien, o la religión, o la sistema religiosa, sin reconocer lo que significa este derrumbo de mesas y expulsión de los vendedores con el látigo. Es una purificación espiritual que Dios obra en cada persona que cree y confía que Él es Señor y Salvador. Por lo cual Juan 4 dice que ahora existe, Cristo dice, adoración en espíritu y verdad, no en un edificio. En espíritu y verdad, y muchas veces se usa ese versículo para varias cosas,
Pero en espíritu y verdad es algo muy, muy, muy importante y no es algo simplemente físico, como muchos que usan ese versículo para hablar de algo físico, pero adorar en espíritu y verdad es que todo comienza ahora que hemos sido purificados, hemos recibido el hombre nuevo espiritualmente adentro, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora podemos adorar no yendo a ver qué dice esta tabla de leyes, sino que la ley se encuentra ¿dónde? En nuestros corazones y en nuestra mente está escrita, donde podemos acudir la palabra del Señor y el Espíritu de Él nos conmueve y nos da la revelación para entender la buena voluntad de Él, para vivir semejante a Él, para vivir en la santidad, para vivir buscando la piedad siempre, diariamente, renovando nuestras mentes, porque esto es agradable al Señor y es culto racional. En Mateo 12:6 también dijo Cristo que uno mayor vino, uno mayor que el templo, dice, está aquí. Y ese es Cristo Jesús. Así es que los sacrificios del templo quedaron reemplazados por el sacrificio perfecto de Cristo, como dice Hebreos 10. El sacerdocio de Cristo, que dice Hebreos 7, y la presencia de Dios ahora en nosotros, donde no venimos a un lugar para buscar la presencia de Dios, sino que Dios mora en nosotros, como dice Primera de Corintios 3:16. Dice Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quién? Vosotros, ustedes, nosotros, santo es. Dios nos ha dado un título nuevo y es el título de Cristo, santo. El título de Cristo es santo. El título de Dios es santo. Y siendo Dios, el Espíritu de Dios, quien mora en nosotros, ahora nosotros somos ¿qué? Tenemos el título de santo. Y nuestras vidas debe de demostrar y revelarse esa santidad que ya existe por medio del Espíritu Santo. Nosotros no estamos viviendo santos para alcanzar la salvación, sino que Él nos declara santos, por lo cual nosotros somos llamados a demostrar la santidad, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿O no lo sabéis? ¿No lo saben? ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿No sabéis? ¿No saben dónde mora Dios? No es en este lugar. Porque si nosotros nos vamos de este lugar, de este templo, Dios sigue con nosotros. No es de buscar un lugar, por lo cual muchas iglesias ofrecen, vengan aquí a este lugar, porque aquí sí está Dios. Pero la palabra me dice algo a lo contrario de esas palabras. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ustedes son templos, así es que ustedes son santos. Santos somos. La presencia de Dios está con nosotros a todo tiempo. No hay un lugar mejor donde podamos ir donde se encuentre más de la presencia de Dios. No hay Dios grande y Dios pequeño dependiendo de dónde estamos o qué estamos haciendo. Dios está con nosotros a todo tiempo. Pero lo que acontece en las iglesias es que cuando nosotros venimos y nos reunimos, somos muchos hijos de Dios, reunidos con el mismo sentir, que se siente, ¿verdad? Se siente el gozo que hemos recibido y la unión con Dios. Y por esa razón adoramos con voces altas y cantamos y oramos y
pedimos y le damos gracias. Porque lo que sí se encuentra en este lugar y en los lugares, en las iglesias donde se moran los creyentes, es esa unidad. Pero no significa un espíritu grande, ¿verdad? Un espíritu más un espíritu más un espíritu más un espíritu y es un espíritu más grande. Por esa razón la presencia de Dios está aquí más que en otro lugar. No. Y los apóstoles cuando estaban en muerte, y los profetas cuando estaban en muerte, abandonados, solos, ¿tenían un Dios pequeño? ¿Tenían un espíritu pequeño? ¿Qué dice Pablo a Timoteo cuando él mismo está a punto de morir? Mas Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder y de amor, siendo solo. Por lo cual Pablo atestigua o dice, verifica en 2 Timoteo capítulo 4, dice, mas nadie estuvo aquí por mí, estuve solo, me han abandonado todos, mas Dios, que dice, no me ha abandonado. Allí está la declaración que abandonado por toda la humanidad podemos estar, solos podemos estar, en prisión podemos estar, en la aflicción podemos estar, en sufrimiento y en la muerte podemos estar, pero no estamos abandonados por el Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios de honra, el Dios poderoso que resucitó a Cristo y que nos ha dado vida a nosotros mismos. Nosotros ahora somos los templos limpios, los templos puros, en el cual Dios vino y moró. Él vino y puso su hogar en nuestros corazones. Él sacó todo lo sucio y está sacando todo lo sucio mediante su Espíritu. Por lo cual nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué es nuestra tarea? ¿Qué es nuestro sentir como hijos de Dios entonces? Hubo una purificación en la cual somos declarados justos, dice Romanos 5. Pero hay un proceso llamado la santificación por el cual caminamos en esta tierra hasta que lleguemos a la gloria. ¿Y qué hacemos en este tiempo de santificación? Hacemos lo que Cristo hizo en el templo. Nosotros mismos diariamente tenemos que examinarnos. Tenemos que ver lo que es que contamina nuestras mentes y corazones. ¿Qué nos tiene cautivados que no sea Dios? ¿Qué nos tiene cautivados que no sea Cristo en nosotros? ¿Qué tiene nuestra atención? ¿Qué tiene nuestros pensamientos? ¿Qué tiene nuestro corazón cautivado? Nuestra tarea es ahora vivir en esa reverencia para el templo verdadero, quienes somos nosotros en Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, ya para terminar, dice, después que había dicho en 1 Corintios 3, como que eran muy olvidosos los de la iglesia de Corinto. Y Dios sabe que a veces somos olvidosos, así es que en esta misma epístola de 1 Corintios, ahora en el capítulo 6, se reitera una vez más. En caso que no sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en nosotros, que la presencia de Dios está en nosotros, ¿qué dice? 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis? Recuérdense que el capítulo 3 dice, ¿o no saben? Y ahora dicen, ¿ahora ignoran? ¿Quizás ignoran? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El hecho de que nosotros amamos a Cristo y lo buscamos y lo anhelamos es la evidencia de que el Espíritu mora en nosotros. Porque el incrédulo vive conforme ¿a qué? A la carne. Y los deseos de la carne llevan ¿a qué? El hombre a la muerte. Mas el que vive conforme al Espíritu, es decir, el que tiene el Espíritu Santo y que reconoce que el Espíritu vive en sí, en él mismo o en ella, y que ama a Cristo como Cristo nos amó a nosotros, este tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo atestigua, verifica con nosotros que somos hijos de Dios. Y aquí en 1 Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Significando que tienen el que Dios les dio, que significa ¿qué? Que no son ustedes de ustedes mismos. Ya no nos pertenecemos a nosotros.
¿A quién pertenecemos? A Dios. A Dios pertenecemos. Porque habéis sido comprados por precio, por el templo verdadero, el cuerpo de Cristo. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Podemos decir en vuestro ¿qué? Templo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Cristo en esta historia de la purificación del templo nos revela la purificación de nuestras almas. Que cuando Él vino a hacer esta obra de dar vida y de dar gracia y revelar la gracia del Señor, esta gracia es más poderosa que nuestro pecado. Pero en examinar esta purificación y esta vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, ahora tenemos esta obra que hacer si pertenecemos a Él. Y no es por una ley, sino porque naturalmente el Hijo de Dios va a buscar ¿qué? La santidad. Y no es fácil, es un poco difícil, es muy difícil. No vamos a mentir, es muy difícil. Pero, como Pablo le dijo a Timoteo, no tenemos un espíritu débil, no tenemos un espíritu de cobardía. Tenemos y somos templos de Dios, donde mora el espíritu de poder. ¿Qué es poder? Poder para haber resucitado al Dios viviente de la tumba. Poder de haber vencido la muerte y el pecado, Cristo Jesús. Poder que el que confía y cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador tiene esa misma garantía de ser resucitado en vida. Que dice, hemos sido crucificados con Cristo, mas ahora vivimos con Él. Ese es el poder. ¿El poder para qué? El poder para vencer el mal cada día. El poder para que cada día que nuestros placeres surgen en nuestras mentes o corazones, que tengamos el poder, no nuestra propia fuerza, sino el poder y la fuerza del Espíritu Santo para vencer la maldad día tras día tras día, hasta estar en la presencia completa en gloria del Señor. Amén. Amén. Así es que eso nos revela tales cosas, nos revela esa verdad y esa realidad. No es una historia simple donde dice, pues enojo. Dios no peca. Y ese enojo es ¿qué? Celos. ¿Por qué? Por lo verdadero. Igual de la misma forma que Cristo fue celoso en esa historia física, ese ejemplo del templo, nosotros mismos debemos de ser celosos de la misma forma por lo que pertenece a Dios. ¿Y qué dice Pablo, como leímos en 1 Corintios 6? Y no son de vosotros, pero el Espíritu de nosotros, nuestras vidas, nuestros cuerpos, son ¿de quién? De Dios. Así es que debemos de ser celosos por el templo espiritual, el templo verdadero, quien somos nosotros mismos. Cuidar nuestros oídos, nuestras mentes y amar a Dios sobre todas las cosas. Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra esperanza también. Hermanos, pido que se pongan de pie. Vamos a ser despedidos. Orando, Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta historia que leímos en tu Evangelio, Señor, que nos revela algo tan